Inicio la sesión de hoy. Como ven, son 2 días que vamos a dedicar a estudiar lo que es la justicia electoral inclusiva o esa faceta del Tribunal Electoral como protector de los derechos humanos. No vamos a ver que cuando nos referimos a esta función o a esta parte de la labor del tribunal, pues nos vamos a referir a esa otra faceta de la cual poco se habla y que es la faceta de protección de derechos, y es una faceta que el tribunal puede llevar a cabo precisamente porque es un tribunal constitucional en la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que sin esa facultad del tribunal electoral como tribunal constitucional, sin esa función de control de constitucionalidad que hoy sabemos que es casi como va de la mano, ¿no?, con el control de convencionalidad, no se podrían haber emitido todas estas líneas jurisprudenciales en las cuales lo que se ha venido es derribando, ¿no?, maneras, ¿no?, derribando formas tradicionales o lecturas tradicionales que se han hecho, en algunos casos de las normas, cuando las normas existen, y en otros casos pues llenando lagunas que pueden estar incluso en la Constitución y que ocasionan una violación de los derechos político-electorales o conexos. En sentido general es a esto a lo que se refiere, ¿no? La justicia electoral inclusiva se refiere, por un lado, al compromiso que tienen las juezas, los jueces electorales, no solamente de llevar a cabo todo el control de las elecciones, sino más allá de ello, ¿no?, o a la par de ello, de derribar barreras, ¿no?, de cambiar las formas en las que se han hecho las cosas, de comenzar a utilizar enfoques distintos para resolver los casos que llegan ante su jurisdicción, con la finalidad de hacer efectiva la democracia, ¿no? Y cuando hablamos de democracia, pues ya sabemos que no significa únicamente ese poder del pueblo, ¿no? No puede ser definido únicamente de esta manera, sino que la democracia es un proceso sumamente amplio que incluye, desde luego, y que incluye, ¿no?, como elemento central el elemento de los derechos. Entonces, esto es a lo que tiende la justicia electoral inclusiva, a hacer efectiva la democracia y a lograr, ¿no?, esto que no hemos logrado durante tantos siglos, que es que el demos, ese poder del pueblo, ¿no?, ese demos, esté constituido por la generalidad, ¿no?, que esté constituido por todas las personas sin hacer exclusiones indebidas, que son cuestiones que muchas veces ni siquiera vemos, ¿no? Todas esas exclusiones que siguen vigente hasta el día de hoy, que en algún momento de la historia pudieron tener algún tipo de fundamentación, ¿no?, de justificación, o no la tuvieron nunca, pero nadie discutió sobre ello, y que hoy día llega, ¿no?, a manos de los tribunales, y los tribunales están valorando si esas exclusiones se pueden mantener o no. Exclusiones que vamos a encontrar no solamente en normas internas, sino incluso en algunas convenciones internacionales pro derechos humanos, y que tampoco se han dado cuenta, ¿no?, que en el ámbito de lo político, pues se han ido manteniendo todas estas restricciones en el ejercicio de los derechos, en las cuales hoy día quizá no puedan tener una justificación sólida. Es ese compromiso de los jueces y de las juezas, no solo de trazar el rumbo de las elecciones, sino de plantear nuevas formas de interpretar las normas o de llenar lagunas de las normas para hacer efectiva la democracia. Es a esto precisamente a lo que se refiere la justicia electoral inclusiva. Yo no sé si ustedes tienen noción, ¿no?, sobre lo que es esta justicia inclusiva o sobre algunas líneas. Me imagino que sí. Ahí estaba revisando la lista de alumnos, alumnas, y pues encuentro que hay personas que han estado incluso en clases muy relacionadas con este tema, que trabajan asuntos relacionados con ese tema. Pero bueno, quisiera saber si en general ustedes
han tenido, ¿no?, un acercamiento con esta justicia electoral inclusiva que puedan identificar, que podamos utilizar, ¿no?, como un elemento para iniciar esto, que yo quiero que sea también un diálogo, ¿no?, que ustedes puedan participar en cualquier momento y si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, con gusto, ¿no?, puedan hacerlo y para mí esto es realmente la base estructural de estas sesiones, que son 4 horas, ¿no?, en el que nos podamos escuchar. Sigo yo que la justicia electoral inclusiva como una primera idea es esto, ¿no? Es esa misión, es ese compromiso que tienen los órganos electorales. Estamos hablando de justicia inclusiva. No hay que perder de vista el hecho de que todas las autoridades en la materia tienen este compromiso de lograr la inclusión, de alcanzar la inclusión, pero claro, cuando hablamos de justicia inclusiva, pues nos referimos a la labor de los órganos judiciales, de maximizar, ¿no?, esa labor y esa función, ese compromiso, esa responsabilidad, ¿no?, esa obligación de maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, de potenciar su tutela, de cambiar la forma en la que tradicionalmente hemos venido haciendo las cosas, de darle un contenido progresista, ¿no? Es a eso a lo que se refiere en general la justicia electoral inclusiva, pero yo quiero escucharles y quiero pues saber qué ideas tienen ustedes o qué temas, por ejemplo, consideran que encajan dentro de esta justicia electoral inclusiva. Bueno, les escucho, a ver qué ideas tienen. Sé que hay algunos alumnos, alumnas que pues, ya han estado previamente y que sé que conocen el tema, ¿no? Pero pues quisiera saber en general con qué conocimiento partimos en esta materia, ¿no? Porque pues sabemos mucho del electoral, ¿no? Pero a veces yo creo que la mayor parte de la ciudadanía no conoce esa otra faceta del tribunal, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber qué entienden ustedes por esta justicia inclusiva. ¿O qué casos ustedes consideran que encajan dentro de esta justicia inclusiva y que han podido tener un conocimiento, quizá no profundo, pero que saben que el tribunal ha tocado esa materia? Daniel, sabía que tú sí sabes. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues la justicia inclusiva que mira hacia el tribunal, considero que es el objetivo primordial que tiene el tribunal es empezar a eliminar esos prejuicios, discriminación, esas barreras que han excluido eh, a estos grupos históricamente vulnerables dentro de la democracia, es decir, a las mujeres, pueblos indígenas, discapacitados, a la comunidad LGBTI más, en fin, y todo eso siempre, como tú dices, siempre en un bloque de convencionalidad, de constitucionalidad, para darle permisibilidad más o un principio de máximo rango a los derechos humanos para que confluyan estas libertades y derechos que todos esos grupos vulnerables pues tienen de la misma manera que cualquier frente, por ejemplo, al hombre, ¿no? Que hablando de las mujeres, que históricamente siempre han estado por abajo o siempre el hombre tratando de violentar la ley para, y bueno, muchas sentencias, podemos partir pues una de las más famosas que es de las Juanitas, por ejemplo, esa creo que fue una resolución de un parteaguas en la vida de esta justicia electoral inclusiva, y así podemos ir determinando algunas otras. Entonces creo que eso puede ser la justicia electoral inclusiva. Gracias. Muchas gracias, gracias Daniel, qué gusto verte.
Jorge y Yael. Creo que tienes el micrófono silenciado. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Complementando el comentario y como manera de ejemplo, ubico pues el derecho a votar igual de la comunidad LGTBIQ y más. Eh, hay un tema ahí respecto a si el ciudadano de esta comunidad, si no corresponde, digamos, su apariencia física en ese momento o con su credencial, tiene derecho a votar, no así, digamos, el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si el presidente de casilla recibe a un ciudadano que, digamos, no corresponde, por así decirlo, sin su credencial, eh, tuviera apariencia de hombre y llega a la casilla pues bueno, asume otro género, tiene derecho a votar. Entonces en estos temas el tribunal ha intervenido, ¿no? Para garantizar y maximizar el derecho del voto de la ciudadanía y de estos grupos vulnerables en específico. Sí, Sí. gracias. Sí, desde luego vamos a ver alguna parte, ¿no? De esto de la integración de la comunidad LGBTIQ+. Como bien lo decía Jorge, en algún momento hubo ese conflicto, ¿no? De cómo hacer con el derecho a la identidad, ¿no? De este grupo. En México esto sigue siendo un problema, porque vamos a ver que en México no todos los estados reconocen el cambio, ¿no? Del nombre y del sexo por la vía administrativa, sino que lo llevan a la vía jurisdiccional. Al respecto, incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual establecen una serie o reconoce una serie de violaciones de derechos cuando llevamos esto a lo jurisdiccional y no permitimos que sea un proceso rápido y voluntario para el cambio del nombre y del sexo, que tiene que ver con el derecho a la identidad, pero también, ¿no? En cuanto a la diversidad, a la comunidad LGBTIQ+, encontramos otros problemas que son más complicados si lo vemos en relación a la paridad, ¿no? Nosotros sabemos que la paridad es binaria, eso también tiene que ser un tema que debemos de reflexionar, no sé si de construir la paridad binaria o encontrar una vía dentro de esa paridad binaria para incluir, pero de manera justificada realmente de fondo, conociendo el problema y conociendo este fenómeno, a las personas no binarias, por ejemplo, ¿no? Las personas no binarias no son hombres ni mujeres o no se identifican con el género, no estamos hablando de sexo, estamos hablando de identidad de género. No se identifican con los roles, con los estereotipos tan marcados que hemos hecho de hombres y mujeres, estereotipos sociales y culturales. Entonces, ¿dónde las vamos a ubicar dentro de la paridad? Sabemos que ya han habido decisiones del Tribunal Electoral en este sentido, ¿no? De dónde ubicar a las personas no binarias, pero a mi juicio, no sé qué luego que ustedes van a opinar cuando discutamos esto, a mi juicio son remedios inmediatos, ¿no? Pero no a largo tiempo de esta problemática. Y hoy son personas no binarias, mañana podemos encontrarnos con el mismo problema, ¿no? En el caso del género fluido, que también forma parte de la diversidad, ¿no? De la comunidad LGBTI. Más en algún momento también se ha hablado de las personas trans, principalmente de las mujeres trans, ¿no? A mí me asombra muchísimo. Hay distintos tipos de feminismos, no hay un solo feminismo, pero hay una parte del feminismo que se opone a reconocer incluso como feminismo, ¿no? A las mujeres trans como mujeres. Sabemos que el Tribunal Electoral ya se pronunció en ese sentido desde 2018 a las mujeres trans. Son mujeres, pero sigue también existiendo esta problemática y lo vemos en cuanto a la acción afirmativa que tiene que ver con esa regla de alternancia, ¿no? Principalmente en instituciones como los OPLES, ¿no? Que si están presididos por un hombre, sabemos que luego tiene que ser presidido por una mujer, por esa regla de alternancia.
pues han habido convocatorias dirigidas a mujeres. ¿Entran ahí las mujeres trans o no entran las mujeres trans? ¿Qué se hace sobre eso? Y luego, ¿qué pasa con las personas no binarias que dicen, ay, ahora vamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo configuramos esto en electoral? Es una problemática, ¿no? Y tiene que ver con inclusión. Entonces, son cuestiones que a veces se nos escapan y que se nos han ido escapando durante mucho tiempo, porque yo creo que la comunidad no existe desde el año 2000, no existe desde los 90, es que no se hablaba sobre estos temas, ¿no? Entonces, esa es una parte, desde luego, como lo dice Jorge, que vamos a ir viendo entre hoy y mañana, probablemente lo veamos mañana, todo lo relacionado con identidad de género y género también, pues que ha ido trabajando últimamente el Tribunal Electoral. Y luego creo que Yael también había levantado la manita. Hola doctora, buenos días, buen día Hola, a buen todos. día. Pues coincido con lo que comentaba Jorge. La justicia inclusiva hace referencia a los grupos vulnerables que históricamente no han sido tomados en cuenta, en consideración, de la forma que debería de ser con la totalidad de todos los ciudadanos. Y en este caso, me gustaría comentarles rápidamente un asunto que llevé en un ayuntamiento en el que trabajaba. Un grupo de representación indígena demandó al ayuntamiento diciendo que necesitaba tener representación dentro del ayuntamiento. La autoridad electoral resolvió y dijo, si bien la demanda presentada no cumple con los requerimientos de ley mínimos o necesarios, nosotros vamos a aplicar una suplencia de la queja completa, toda vez que se trata de un grupo indígena, un grupo vulnerable, y resolvieron ordenándole al ayuntamiento que les diera un espacio dentro del ayuntamiento y una partida presupuestal para que ellos pudieran contratar personal para que hicieran sus acciones necesarias. Entonces, me parece que el trabajo de la autoridad electoral ahorita, debido a toda esta inclusión que se está llevando a cabo, sí está haciendo, a lo mejor faltarían cosas que estudiar, cosas por hacer, pero hasta el momento sí está haciendo un buen papel para incluir estos grupos vulnerables. Así es, fíjense, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que con estas sentencias del Tribunal Electoral hablaban, ¿no? Desde el inicio, Daniel, ¿no? Del caso antijuanitas, ¿no? Mañana veremos un poco esa materia de género. Si no nos damos cuenta, han cambiado el mapa político de México. Hoy ustedes tienen una Cámara de los Diputados que de alguna manera también hay que llamar, ¿no? Cámara de la Diputación, quizá para que sea más integral. A ver, esto muchas veces nos suena absurdo, ¿no? Ridículo usar ese lenguaje inclusivo. Es que lo que no se nombra no existe. Parece un cliché, pero es así. Si no lo nombramos, no existe. Y hemos mantenido tradicionalmente, ¿no? Ese uso neutral del lenguaje, pues se ha mantenido durante el tiempo, pero es el momento de entrar a reflexionar, de revisar. Miren, hoy tenemos muchísima información corriendo por internet, toda la información que querramos. Yo me acuerdo en mi momento, cuando estudié en la universidad, yo empezaba, ¿no? A tener auge el internet. Bueno, yo soy de Nicaragua, desde luego mi país llegó más tarde que en México. No todas las personas teníamos internet en nuestra casa. Yo creo que fue en el tiempo que estaba en la universidad donde comenzaron a haber planes, donde uno podía tener algún tipo de acceso. Yo todavía fui a los cibercafés, pero a lo que voy es, si yo quería investigar algo, tenía que irme a las bibliotecas y contar con los recursos que estaban en la biblioteca. No tenía ese acceso a la información que tenemos hoy día tan amplio, ¿no? Pero ese acceso a la información tan amplio puede ser beneficioso y perjudicial. Ahora, en el ámbito de lo beneficioso es que nos permite confrontarnos, ¿no? El ver no solamente lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa en el mundo, nos permite confrontar nuestras ideas, confrontar nuestras realidades y nos exigen, ¿no? Es esa reflexión que antes quizá no hacíamos en temas tan esenciales como son los derechos
humanos, ¿no? Se ha cambiado el mapa político de México a partir de estas resoluciones. Si ustedes se acuerdan del caso Antijuanitas, se referían, ¿no?, a las cuotas electorales, que fue un primer instrumento que se utiliza en México para hacer efectiva la ciudadanía de las mujeres. Las mujeres eran ciudadanas en México, pero esto no significaba mucho, ¿no? Y en el caso del voto pasivo casi no significaba nada, ¿no? Las mujeres no llegaban a los puestos, no llegaban a los cargos públicos. Los partidos decían, es que no tenemos mujeres. Claro, no había mujeres candidatas fuertes porque no se había fortalecido estos cuadros, y dado que debían cumplir una norma electoral, que había una sanción en caso de su incumplimiento, lo que hacían es, ok, vamos a poner a mujeres como propietarias, a hombres como suplentes, cuando accedan, cuando lleguen, cuando sean no electas, lo que hacemos es que renuncien y que suba al cargo el suplente hombre, ¿no? Es un fraude a la ley. Esos fraudes a la ley todavía siguen existiendo, ¿no? Ayer se hablaba en la sesión de Sala Superior de la autoadscripción calificada en materia indígena, que tiene que ver con una acción afirmativa, ¿no? Siguen los partidos políticos viendo de qué manera, pues no ponen a personas indígenas, sino que simulan que este candidato, esa candidata es indígena, incluso con una autoadscripción calificada que nos podría parecer a todos los que estamos aquí, pues algo más difícil, ¿no?, de tergiversar, ¿no? Porque te piden determinados elementos que van más allá del autorreconocimiento de la persona como persona indígena, ¿no? Vemos cómo todavía esto sigue siendo un tema. En el caso de las Antijuanitas, el tribunal se pronunció al respecto, y no solo era eso, sino que ahí lo que dijo el tribunal es, las fórmulas tienen que ir encabezadas, tienen que ir conformadas por candidata mujer, propietaria y suplente, no solamente, o sea, la alternancia, y además decir, si es candidato hombre, su suplente es hombre; si es candidata mujer, su suplente es mujer. Eso generaba un problema también, ¿no? Porque decían, nos cortan la posibilidad, porque si el problema se ha hecho con relación a las candidaturas de mujeres, es ahí donde se ha hecho la simulación. ¿Por qué impedir que, si el candidato propietario es hombre, la candidata suplente sea mujer, ¿no? En su momento el tribunal dijo que no se podía, que tenían que ser del mismo sexo. Ahí es una pregunta que yo me hago, ¿sexo o género? Yo creo que hoy día hablaríamos más de género que de sexo. Las candidaturas, pero esto ha ido avanzando, ¿no? Y sabemos que el tribunal ha dicho, si lo que se quiere potenciar es la participación política de la mujer, si el candidato es hombre, la suplente puede ser mujer. Lo que no puede pasar es, si la candidata es mujer, que el suplente sea hombre. No sé si me explico, ¿no? Y eso viene del caso de Antijuanitas, de las Juanitas, que vamos a ver mañana. Pero eso cambió el mapa político de México. Esas reglas se introdujeron vía sentencia electoral. Miren lo que ahora tenemos de la lista cremallera, que se llama en otros países, candidato hombre y luego candidata mujer y luego candidato hombre, candidata mujer. Eso lo introduce el Tribunal Electoral a través de sentencia. No lo hace el legislador. El legislador lo recopila o lo toma como suyo hasta 2020 con la sentencia esta con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Pero eso ya existía como una regla electoral vía jurisprudencial. El hecho de que la fórmula tiene que estar integrada por personas del mismo género, diría yo, también lo introdujo en su momento el Tribunal Electoral, en este caso de las Juanitas, ¿no? El tribunal ha estado a la vanguardia en este sentido. No ha sido un tribunal rebelde, digo yo, en muchos casos, un tribunal que incluso no ha permitido funcionar de manera, o no se ha permitido funcionar de manera encorsetada. Miren, nosotros sabemos que en México el amparo no procede en materia electoral. Durante muchísimo tiempo, el amparo fue la única forma o la única vía para controlar la constitucionalidad de normas y actos de autoridades en México, ¿no? Es como la garantía reina en México, ¿no? Durante mucho tiempo. Y diría yo a nivel federal, desde 1800
47, ¿no? Que es cuando se introduce en el acta constitutiva y de reforma, porque el amparo nace en Yucatán, pero luego pasa a nivel federal en 1847, ¿no? Fue el acta constitutiva y de reforma. Hasta 1994 no había otra vía de control de constitucionalidad en México. La única vía era el amparo. Luego en el 94 se introdujo la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Las controversias constitucionales existían, pero no tenían un efecto de peso, ¿no? Su configuración no les permitían tener un impacto y comienzan a tener un impacto a partir también de la reforma del 94. O sea, lo que voy es que ese amparo en México, desde 1881, es improcedente contra la materia electoral. La materia electoral quedó completamente a la deriva en cuanto al control de constitucionalidad en México. ¿No se acuerdan ustedes que hubo el amparo Morelos, 1874, en donde a raíz, ¿no?, de principalmente del impulso del ministro presidente en aquel momento de la Suprema Corte, el ministro Iglesias, pues se dijo a la Suprema Corte, bueno, la Suprema Corte, no solo la Suprema Corte, sino a través del amparo, y en este caso eran jueces de distrito y Suprema Corte, se pueden revisar, ¿no?, un acto que se impugne porque la autoridad haya sido incompetente de origen para emitirlo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa tesis de la incompetencia de origen? Y a lo que llevaba la tesis de incompetencia de origen era la posibilidad de que a través del amparo, principalmente la Suprema Corte, pudiese revisar si la autoridad que había emitido un acto era legítima o no, es decir, si esa autoridad había llegado o ejercía competencia conforme al procedimiento establecido en la ley. Lo que le permitió en su momento a la Suprema Corte, y un ejemplo fue ese amparo Morelos, revisar, ¿no?, si la autoridad que había emitido una determinada norma, que en ese caso era la Ley de Hacienda del distrito del Estado de Morelos, si la autoridad que la había emitido era legítima o no. Léase si el Congreso local era legítimo o no, y si el gobernador era legítimo o no. Entonces, entraba a conocer el proceso incluso de elección, o podía entrar a conocer la elección de estas autoridades para determinar si eran legítimas o no y si tenían o no competencia de origen. Encontraron en ese caso que había una incompetencia de origen porque se había violado el procedimiento a partir de los cuales ambas autoridades emisoras de la norma llegaron al poder, Congreso y gobernador, Congreso que crea la ley, gobernador que promulga, y en este sentido es que se dicta la tesis de incompetencia de origen. No sabemos que una parte de los ministros no estaban de acuerdo con esta posibilidad, decían que si la Suprema Corte entraba a conocer a través de amparo de actos políticos, se iba a desvirtuar su función, ¿no? Incluso se iba a desvirtuar la función del amparo, ¿no? ¿Se acuerdan que es lo que se sostuvo principalmente por parte del grupo liderado por el ministro Ignacio Vallarta? No podemos entrar a revisar el proceso de elección de una autoridad que emite un acto contra el cual se presenta un amparo. A pesar de que la tesis era sí se puede revisar a partir de esta incompetencia de origen, la tesis de incompetencia de origen. Una parte de los ministros no estaba de acuerdo con esto, y lo otro que esgrimían es que la Corte, la Suprema Corte o los órganos judiciales a través del amparo no podían conocer violaciones de los derechos políticos porque los derechos políticos eran 1870 y tantos, ¿no? No eran derechos humanos, ¿no? ¿Se acuerdan que existió también ese conflicto al entendernos si los derechos políticos eran o no derechos humanos? Pues Ignacio Vallarta y su grupo decían, no son derechos humanos porque, entre otras cuestiones, no son derechos de titularidad universal. Y esto hace que nos tengamos que retrotraer hasta la Revolución Francesa, que es cuando se comienzan a configurar los derechos políticos. Se dijo, no son derechos
universales, no son derechos de titularidad universal. Los derechos humanos sí son derechos de titularidad universal, ¿no? Eso es lo que se decía en ese momento. Y les digo que nos tenemos que retrotraer a la Revolución Francesa porque fue producto de la Revolución Francesa y de todas sus circunstancias que los derechos políticos pues se configuran como derechos de unos pocos, ¿no? Cuando se comienza a hablar de cámaras electivas, de un parlamento electivo en Europa, porque el ejecutivo no era electivo en Europa, era un monarca, pero lo que se iba a elegir sí era el parlamento, pues se dijo, quien va a elegir y a ser electos son aquellos ciudadanos que tengan un determinado patrimonio o una determinada formación intelectual. Yo les digo que esto se relaciona con la estructura social del momento, ¿no? Que se quería fortalecer a la burguesía, ¿no? Entonces, si queremos fortalecer a la burguesía, tenemos que privilegiar a la burguesía. Y se decía, solamente quien tiene un determinado patrimonio o incluso una determinada formación intelectual que no la tenía cualquier persona, ¿no? Es quien va a poder votar y ser votado, es el sufragio censitario. En Estados Unidos de América se vive una realidad un tanto distinta, pero también una realidad que excluía, una vez que se forman, ¿no?, los Estados Unidos de América, quizá ahí no se habló tanto, ¿no?, de sufragio censitario, pero sí se hizo sobre la base de la exclusión, y nosotros sabemos, ¿no?, que las personas afrodescendientes, los esclavos, las esclavas, las mujeres, ¿no?, en Estados Unidos votan hasta el siglo pasado. Entonces, todo esto tenía que ver con la configuración de los derechos políticos. Cuando llega Ignacio Vallarta a la presidencia de la Suprema Corte, echa para abajo la tesis de incompetencia de origen del amparo Morelos. Hay un nuevo amparo, el amparo donde, y ahí es donde se establece lo que todavía sigue perviviendo en México. El amparo es improcedente en materia electoral. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué el amparo es improcedente en materia electoral? Saben que el amparo es improcedente, está en la ley de amparo, ¿no? Incluso tras la reforma de 2013 se mantiene la improcedencia del amparo en materia electoral. ¿Por qué el amparo es improcedente en materia electoral en México, ¿no? ¿Por qué? Por eso, por estas razones, ¿no? Es una reminiscencia histórica que viene desde ese conflicto entre Iglesias Vallarta, Amparo Morelos, amparo donde Iglesias dice, sí, podemos revisar a través del amparo la forma en la que se han elegido las autoridades que han emitido un acto contra el cual se presenta esta garantía, ¿no? Es la incompetencia de origen que dio lugar a revisar ese amparo Morelos, y la Suprema Corte ampara al grupo de hacendados en contra de esta ley de Hacienda del Estado de Morelos. Pero en el 81, en 1881, Vallarta dice, no podemos entrar a conocer la incompetencia de origen, porque esto nos lleva a conocer los procesos de elección de las autoridades que emiten los actos, desvirtúa esto, ¿no? Conocemos cuestiones políticas, eso viene también de la Corte de Estados Unidos, ¿no? Conocer cuestiones políticas va a desvirtuar la labor, no solamente de la Suprema Corte, sino del propio amparo. Eso por un lado, y por el otro, los derechos políticos no son derechos humanos. De ahí viene todo eso, ¿no? Y eso es lo que existió en México durante siglos, durante más de un siglo, ¿no? En 1881 hasta 1996, que es cuando la acción de inconstitucionalidad puede ser procedente en contra de la materia electoral, ¿no? Eso es lo que se vivió en México, es lo que sigue perviviendo en México. Yo les digo siempre, en 1994 se introduce la acción de inconstitucionalidad en México, tiene una naturaleza distinta al amparo, aunque es un mecanismo de control de constitucionalidad también, pero es distinto. ¿Por qué? Porque ahí no se pretende a través de la acción de inconstitucionalidad tutelar a un individuo o un grupo de individuos que se han visto agraviados por un acto de autoridad, sino lo que se pretende es la defensa de la supremacía normativa de la Constitución. Por eso ustedes no están legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad, sino que lo están solamente órganos políticos. Se introduce en México en el 94, pero en México en 1994 la Constitución decía, y la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra leyes electorales. Siguiendo con esa tendencia de lo electoral no puede venir a lo jurisdiccional.
No había manera de llevar lo electoral a lo jurisdiccional, ¿no? Principalmente en cuanto a normas electorales. En el 96, en una reforma constitucional, se elimina, ¿no?, esa exclusión de que las leyes electorales no pudieran ser revisadas a través de la acción de inconstitucionalidad, y no es sino hasta 2007 cuando se le da al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de todas sus salas, el poder controlar. En el caso concreto, si una ley, en el caso concreto, que es lo que se hace en amparo, ¿no?, en acción de inconstitucionalidad, no hay tutela del caso concreto, es una tutela general. Un sujeto político, ¿no?, 33% del Parlamento impugna por inconstitucional la ley electoral aprobada por la mayoría del Parlamento, por ejemplo, ¿no? Pero no tienen que alegar un agravio individual, un agravio personal. En amparo sí, pero el amparo es improcedente en materia electoral. Entonces se le reconoce algo similar al amparo como función o como competencia de las salas que integran al Tribunal Electoral en 2007, tras el caso Castañeda-Gutmann, ¿no?, o por el caso Castañeda-Gutmann. Es en ese momento cuando en México se abre esta posibilidad. Sabemos que antes de eso hubo un periodo de tiempo en el cual el Tribunal Electoral hizo ese control, pero no se lo permitía la Constitución, ¿no? Entre 1997 y 2002, el tribunal comenzó a controlar la inconstitucionalidad en el caso concreto en materia electoral, pero hubo un momento en el que la Suprema Corte le llamó la atención y le dijo, no estás facultado para esto, y le jaló las orejas al tribunal, y entonces desde 2002 hasta 2007, pues no había la posibilidad de control de lo electoral en el caso concreto. Sabemos que en ese caso el tribunal lo que comenzó a hacer fue control de convencionalidad, antes de que en México se hablase de control de convencionalidad, antes de que incluso lo hiciese la Suprema Corte, ya lo andaba haciendo el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues no podía hacer control de constitucionalidad, pues hacía control de convencionalidad, y llega Castañeda-Gutmann y pone, ¿no?, de relieve esta laguna en cuanto a la tutela de los derechos que existía en México. La Corte Interamericana sanciona a México precisamente por la falta de un procedimiento jurisdiccional sencillo, breve y eficaz para la tutela de los derechos políticos, ¿no? La Corte Interamericana lo que le dice a México es, ok, el amparo es improcedente en materia electoral en México, cada país es libre para configurar el amparo como bien lo tenga, ¿no? El amparo en España no procede contra leyes, por ejemplo. No hay amparo contra leyes en España. Y el amparo en Costa Rica no procede contra resoluciones judiciales. No hay amparo frente a resoluciones judiciales, a menos de que no exista ningún remedio procesal para hacer frente a una violación evidente de derechos, que no exista un recurso de apelación, de casación en Costa Rica frente a esta sentencia. Excepcionalmente podría ser de amparo frente a una sentencia judicial. Y en México no hay amparo frente a lo electoral. En España hay un amparo electoral. En México no lo hay. En España el amparo no procede contra leyes. En México el amparo procede contra leyes. Cada país es libre, le dijo, de configurar cómo va a tener su amparo. Pero lo que no puede haber es la ausencia de un mecanismo jurisdiccional, judicial, de que el individuo pueda ir ante un órgano judicial alegando la violación de un derecho político. Y eso es lo que le dijo a México la Corte Interamericana. Le dijo, ok, tu amparo no procede frente a lo electoral, ok. Ah, pero tienes un tribunal electoral que no puede realizar control de constitucionalidad de lo electoral. Es ahí donde la cosa rechina, ¿no? En cuanto a las candidaturas independientes, sabemos que le dijo también, eres libre México para regular si quieres tener o no, o si vas a tener o no candidaturas independientes. No sancionan a México por eso. A raíz de esa sentencia, México, sabiendo que le van a sancionar, siempre les digo, lo que hizo fue reformar la Constitución. Antes de la sentencia, México ya estaba reformando la Constitución y estaba incorporando en el artículo 99 lo que hoy ya sabemos que existe, ¿no? Que dice el artículo 99 de la Constitución, las salas que integran al Tribunal Electoral pueden inaplicar
para el caso concreto, una norma electoral contraria a la Constitución. Y es más, si dice, el efecto es para el caso concreto, como en amparo, ¿no? Si la norma es inconstitucional, si la interpretación de una norma, porque sabemos que muchas veces los tribunales no dicen, la norma en sí es inconstitucional, ya no existe, sino que dice, esta interpretación de la norma es contraria a la Constitución, entonces no se va a poder interpretar de esta manera. Eso el tribunal lo puede hacer solo para el caso concreto. Es decir, puede el tribunal a través de sus sentencias a partir de 2007 reconocer, establecer, decir que una ley electoral o una interpretación de la ley electoral es contraria a la Constitución y no se va a aplicar para ese caso. Amparo, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen en amparo. Si en amparo un juez de distrito, un tribunal colegiado de circuito, incluso la Suprema Corte establecen que una norma o una interpretación de esa norma, de una ley, ¿no? Una norma, una ley, un artículo, una ley, 3 artículos de la ley son contrarios a la Constitución, no lo expulsan del ordenamiento, ¿no? La norma sigue existiendo, solamente no se va a aplicar para el caso concreto. Solamente van a proteger a la persona que está pidiendo el amparo, pero la norma sigue existiendo. Ese es el efecto para el caso concreto, que es el que se le reconoce por parte de la Constitución al Tribunal Electoral. En cambio, en una acción de inconstitucionalidad que no tiene nada que ver con protección individual, sino con una defensa de la Constitución como norma suprema, si la Corte llega a encontrar que la norma es contraria a la Constitución, la expulsa del ordenamiento jurídico. Efectos erga omnes, efectos para todos, la expulsa. En amparo y en los casos en los cuales conoce el tribunal, el efecto que la Constitución reconoce es para el caso concreto, ¿no? Son diferencias importantes que en materia de justicia inclusiva no se cumplen. En materia de justicia inclusiva, nosotros encontramos que el Tribunal Electoral prácticamente expulsa o ha venido expulsando la norma o ha venido expulsando la interpretación, algo que no podría ser porque el artículo 99 dice su efecto de control solo es para el caso concreto, no es una línea, ¿no?, que el tribunal ha venido tomando. ¿Por qué? Porque el tribunal ha dicho, a ver, si yo hago lo que la Constitución me dice, miren, a lo que me refiero es a esto, ¿no? El artículo 99, que es donde se reconoce la facultad del tribunal de realizar un control de constitucionalidad. Esto se introduce a partir de 2007. Esto no existía antes en México. En México, lo que decía la Constitución, a ver, sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existe a partir de 1996, ¿no? Antes era TRIFE, en el 96 ya pasa a ser parte del Poder Judicial de la Federación, pero si ustedes leen la Constitución en su versión de 1996, lo que decía es que el Tribunal Electoral podría revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. No decía de leyes electorales, decía actos y resoluciones. O sea, una sentencia de un tribunal local se puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal puede conocer la constitucionalidad de esa sentencia, pero no puede pronunciarse sobre la ley que sirvió de base a esa sentencia. Eso encorsetaba al tribunal. El mismo caso Castañeda Guzmán se trataba de una decisión, no del tribunal local, sino del entonces IFE, de una autoridad local, de una autoridad electoral que podía impugnar ante el tribunal electoral. El tribunal solo se podía pronunciar sobre la decisión del IFE de no inscribir a Castañeda Guzmán como candidato independiente para la elección presidencial. Era la del 2006, ¿no? Para la elección de 2006,
pero solo se podía pronunciar sobre eso, porque la Constitución decía, puede controlar actos y resoluciones. Pero el problema de Castañeda Guzmán no era la resolución del IFE que le impedía, o no solo era eso, ¿no?, sino que era la ley que le servía de base al IFE para no registrarlo como candidato independiente, ¿no? Y esa ley era el entonces COFIPE, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no?, algo así, el COFIPE. Ese era el problema, realmente. Una ley electoral. Y esa ley electoral era la que decía que solamente se podían registrar a candidatos por partidos políticos. Y esa ley es la que usa el IFE para dictar su decisión. ¿Qué podía hacer el tribunal si Castañeda Guzmán llegaba impugnando, ¿no?, que no podía llegar tampoco porque el JDC no era ciudadano, sino de partido político? ¿Qué podía hacer el tribunal? Podía hacer nada, porque no se podía pronunciar sobre lo que le había servido de base y de fundamento al IFE para dictar su resolución, que era el COFIPE. No podía pronunciarse sobre él. Entonces, es por eso que le digo, Castañeda Guzmán puso de relieve lo que en México era un absurdo. Existía un tribunal electoral que no podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes. Castañeda Guzmán se fue de amparo, ¿y qué le dijeron? Lo batearon, le dijeron, el amparo es improcedente en materia electoral, porque desde 1881 así lo es en México. ¿Por qué es improcedente el amparo en materia electoral? Porque Ignacio Bayarte y el grupo de ministros en ese momento dijeron, los derechos políticos no son derechos humanos, y si a la Corte llevamos lo político, le vamos a desvirtuar, ¿no? Todo lo político se conocía a nivel de lo político en México, ¿no? Era una locura también, no había un control judicial. Hoy hay un sobrecontrol, ¿no? Todo quiere ir a lo judicial. En ese momento no había control judicial. Aquí vamos de los extremos. Y no nos preguntamos hoy por qué el amparo es improcedente en materia electoral. Solo lo recitamos, ¿no? Está en la norma y ya nadie se lo cuestiona. Bueno, ahora está el Tribunal Electoral. No nos hace falta quizá, ¿no? Pero en su momento Castañeda Guzmán va de amparo y que le dice, un amparo indirecto, ¿no? Y le dice al juez de distrito, el amparo es improcedente en materia electoral. Va de revisión, la Suprema trae la cuestión y la Suprema le dice, a ver, como te lo dijo en primera instancia, bueno, no son instancias, pero sí, puede ser instancia. Como te lo dijo el juez de distrito en su primera decisión, el amparo es improcedente en materia electoral. Y le dice todavía la Suprema Corte, y por si se te ocurre venir de acción de inconstitucionalidad, vete al 105 de la Constitución, no estás legitimado. El ciudadano, la ciudadana no está legitimada para impugnar una norma en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y segundo, hay un plazo de 30 días que ya pasó para impugnar el COFIPE. Tú no lo puedes impugnar, lo puede impugnar otro órgano. Pues no se te ocurra venir de acción. El hombre que dice, ok, me voy ante el Tribunal Electoral y se acuerda, no, pero el tribunal no puede controlar la constitucionalidad del COFIPE, que es lo que a mí me está causando un perjuicio. ¿Se acuerdan, no, de ese caso, no? ¿Y por qué él decía que el COFIPE le causaba un perjuicio? Porque él decía, la Constitución reconoce el derecho a ser votado en el artículo 35, pero no dice que a través de partidos políticos. Y el COFIPE sí dice que a través de partidos políticos. El COFIPE restringe mi derecho constitucional. Ese era como el argumento. No encontró bien México y se tuvo que ir a la Corte Interamericana. Como fue canciller en su momento, creo que por eso pues, pudo tener una sentencia rápida, porque él se va a la Corte Interamericana en 2006, por ahí, y la Corte le resuelve en el 2008, rapidísimo. Y México en 2007, sabiendo que la Corte le va a sancionar, reforma la Constitución y establece lo que ven ahí en el artículo 99, párrafo 6, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución. ¿A qué se refiere el 105? A la acción de inconstitucionalidad. Sin perjuicio de que la Corte es la única competente para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, incluso frente a leyes electorales, que les digo yo que a partir de 1996 se elimina la prohibición de que la acción de inconstitucionalidad no podía proceder frente a leyes electorales.
Sin perjuicio de esto, las salas del Tribunal Electoral, todas las salas, no solo sala superior, puede inaplicar una ley electoral contraria a la Constitución. Y ahí el concepto de ley electoral sabemos que es amplio, ¿no? No solamente es ley electoral en el sentido de que sea la LEGIP o la ley de medios, ¿no? Cualquier ley que tenga una relación con lo electoral. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitan al caso concreto sobre el que verse el juicio. ¿Qué es lo que pasa en amparo? ¿No? El mismo efecto del amparo, interpartes. En tales casos, a la superior informa a la Suprema Corte. Yo quiero que vean este artículo porque ahora que veamos las sentencias de justicia inclusiva, vamos a encontrar que en la generalidad de las mismas, el efecto no ha sido este. En la generalidad de los casos de justicia inclusiva, el efecto es para todos los asuntos, para todos los casos. Erga omnes, ¿no? Que se llama técnicamente. Aquí el efecto que reconoce la Suprema es interpartes para el caso concreto, pero el Tribunal Electoral ha caído en la cuenta que ese efecto en el caso concreto, ese efecto encorsetado que se sigue teniendo en la materia de amparo, es ineficaz. Es ineficaz, ¿por qué? Porque si José viene al tribunal y le dice, a ver, tribunal, esta norma me viola un derecho político porque impide, ¿no? El reconocimiento de mi derecho a la identidad. Si el tribunal le dice, ok, José, toma tú el amparo del tribunal. O sea, sí, no es amparo en sí, pero es como un proceso de amparo. El que hace el tribunal, ok, te doy la razón, que te tutelan tu derecho a la identidad. Y luego que vengan los 5 o 10 o 15 o 20 millones de mexicanos que estén en tu misma situación a pedir mi protección y solo en ese caso se la voy a dar. El tribunal dice, eso es lo que pasa en amparo, un amparo encorsetado. Hace ineficaz la decisión del tribunal, hace ineficaz la inclusión, hace ineficaz la democracia. Yo lo que voy a hacer es, sin decirlo así en la sentencia, extender los efectos para todos los casos. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el primer caso que nosotros vamos a ver, que es el del voto en prisión. Es un asunto que en México es sumamente relevante. Yo les digo, ¿cuál es la labor de la justicia inclusiva? Es la labor de los órganos jurisdiccionales que tiene como objeto eliminar prejuicios, discriminaciones, barreras, paradigmas excluyentes a fin de integrar a los grupos históricamente vulnerables en la democracia. Es una labor muy difícil de llevar a cabo. Es una labor que va más allá de lo formal, porque muchas veces esas exclusiones están a nivel de lo formal. En la mayoría de los casos, esas exclusiones están a nivel de la norma. Es la norma la que excluye. Pensemos en la Diputación Migrante, ¿no? La norma misma puede llegar a excluir. Pensemos en el voto en prisión, siempre es un caso que yo traigo a colación. ¿Por qué? Porque es un caso sumamente difícil que resolvió el tribunal. La norma excluye. Muchas veces las normas no son suficientes y hay que buscarle la interpretación a esa norma o incluso declarar la inconstitucionalidad de esa norma para lograr la inclusión no de un individuo. Por eso es que el efecto de estas sentencias, si fuese solamente para proteger al individuo que viene pidiendo la protección del tribunal, sería ineficaz. Aquí no se trata de un solo individuo, se trata de un grupo. Aquí la discriminación se hace en atención a la pertenencia al grupo. Se ha discriminado a personas indígenas, se ha discriminado y se sigue discriminando a personas indígenas, a personas afromexicanas, que muchas veces ni siquiera le damos una identidad propia, las ponemos como si fuesen lo mismo que las personas indígenas y no, tienen una identidad distinta. Durante tanto tiempo se discriminó en México y en el mundo entero a las mujeres, a la diversidad sexual, a las personas con discapacidad, aunque quizá en México no ha sido un problema mayor en lo electoral, es un problema que sigue siendo un problema en el mundo.
las personas con discapacidad, principalmente las personas con discapacidad intelectual. Pensemos en temas, diversidad sexual, personas con discapacidad, personas indígenas, las personas en situación de pobreza, las personas en situación de calle, la condición social, también ha sido un punto que nos ha llevado a excluir, a discriminar, a no ver, a estigmatizar. No existen. En lo político no han existido, ¿no? Las personas migrantes. México es un país de migrantes y no solamente de emigrantes, sino que reciben inmigrantes, ¿no? Es un problema crucial en esta nación y durante mucho tiempo esas personas no han tenido voz ni voto y con la reforma, ¿no? Que se está, la reciente reforma electoral en México, esto en lugar de evolucionar, involuciona. El legislador en lugar de llevar esto a más, lo restringe, ¿no? Ha sido también un problema de exclusión. Un mexicano, una mexicana que se va fuera del país, que sigue teniendo, ¿no?, intereses dentro del país, que manda remesas, ¿no? Y vemos luego cómo sale el gobierno y se vanagloria de que las remesas han crecido. Eso significa que cada vez más hay gente que se va del país. O sea, eso no es una cuestión para que nos sintamos felices, es una cuestión que nos debería tocar las narices. Tanta gente que se va afuera, ¿no? Y no tiene voz y voto en México. O incluso, ¿no? Hay cuestiones que perviven, como las personas que emigran, que se van a otros países y en esos países no pueden tener voz y voto. No tienen derechos políticos. ¿Por qué? Porque seguimos considerando a los derechos políticos, como se decía, ¿no?, por parte de Ignacio Vallarta, como derechos de titularidad restringida, ¿no? Y seguimos uniéndolo con este binomio de derechos políticos, ciudadanía. Eso, en la Revolución Francesa tenía una razón de ser, los nacionalismos, el Estado contemporáneo, pero hoy día, ¿por qué una persona que tiene 20 años viviendo en un determinado país, que está completamente integrada, que trabaja, que incluso tiene una familia, que ha comprado una propiedad, que paga impuestos, no puede participar en lo político? Porque, bueno, si tiene dos nacionalidades, va a defender los derechos de su país de origen y no los mexicanos. Es tener una mentalidad completamente arcaica, ¿no? Tuve una alumna, bueno, y conozco a muchísima gente, yo puedo ser un mismo ejemplo de eso, pero tuve una alumna en el Tecnológico de Monterrey y me decía: yo soy argentina y soy mexicana. Yo nací en Argentina, pero me vine aquí a los 2 años. Yo de Argentina conozco, pues, lo que me cuentan mis padres y alguna vez he ido, pero yo soy mexicana, aunque no nací aquí, y no puedo tener derechos políticos en México. En muchos sentidos, pues no puede presentarse a diversos cargos porque no nace en México, ¿no? O sea, eso es sumamente arcaico. Eso, dices, replanteémonos estas cuestiones que hemos dado por sentadas. A eso es a lo que va la justicia inclusiva, a excavar hasta adentro y a confrontarnos con la racionalidad de las normas, la racionalidad de nuestras tradiciones, la racionalidad de la forma en la que hemos ido haciendo las cosas, ¿no? Muchas veces no nos gusta. Pero nos gusta hablar de inclusión y de democracia, ¿no? Todas nos llenamos la boca hablando de nuevo paradigma de los derechos humanos a partir del año 2011, y ese término nos encantó, ¿no? Del nuevo paradigma. ¿Pero en qué se traduce el nuevo paradigma? En el término que quede coloquialmente rimbombante, ¿no? Y nos gusta decir el nuevo paradigma. ¿Cómo lo hacemos efectivo? Si queremos nuevos paradigmas, tenemos que desvestirnos de esas vestiduras arcaicas que muchas veces ya no tienen una justificación y adoptar nuevas. Y eso no les va a gustar, a muchos no, pero pues quieren nuevo paradigma, quieren caminar hacia los derechos humanos tienen que ser hoy día, sí o sí, inclusión. Entonces, esa es la parte, ¿no?, de la justicia electoral inclusiva que a mí me encanta.
y que creo que en esto el Tribunal Electoral en México es una institución única. O sea, yo les aseguro, hagan un estudio de derecho comparado y no sé si haya otro tribunal electoral cambiando el mapa político como lo está haciendo el tribunal, como lo ha hecho y lo está haciendo el Tribunal de México. Ojo, también esto genera, ¿no? También líneas rojas. ¿Hasta dónde puede llegar el tribunal en México? ¿Hasta dónde puede llegar a través de su interpretación a cambiar las cosas? ¿Debe tener un límite o no? ¿Qué tiene que hacer un tribunal? Miren, yo les enseñé ese artículo 99 no solamente para que vean que en el 2007 se hizo, sino porque a partir de esto, el Tribunal Electoral en México es un tribunal constitucional en la materia. Una vez me preguntaron en España, ¿quién es el Tribunal Constitucional en México? ¿No? Y fue una pregunta que dije, ok, qué bien, ¿no? Porque claro, yo respondería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Aunque yo también digo, ¿por qué hay tribunales constitucionales en nuestros países? Eso es una tradición europea, pero bueno, nos gusta, Europa tiene tribunales constitucionales y nosotros también. Entonces, en México no hay un tribunal constitucional como lo hay en Perú o como lo hay en Colombia o como lo hay en los países europeos, que es de donde surgen, y ahí tienen su origen los tribunales. Esa es la tradición de Europa, tener un tribunal constitucional, aparte de un tribunal supremo, porque los tribunales constitucionales en su modelo europeo no forman parte del Poder Judicial. Controlan también al Poder Judicial, no son parte del Poder Judicial. Colombia tiene un modelo parecido, ¿no? Perú tiene un modelo parecido. Creo que Chile también. México lo hace a la mexicana, ¿no? México, ¿qué dice? Convertimos a nuestro Tribunal Supremo en Tribunal Constitucional. Por eso que dicen que tropicalizamos, ¿no? Aunque yo no sé si México es tropical, creo que no, las instituciones. Entonces, en México, poco a poco, la Suprema se fue convirtiendo en un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque no llegan los amparos de legalidad. O como amparo de legalidad no van a llegar, solo si subsiste una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Y además se le reconoce a partir del 94 la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso rey, o el mecanismo rey de un tribunal constitucional. Ese control abstracto, la acción de inconstitucionalidad. Entonces yo en su momento dije, oye, la Suprema Corte no es, o está caminando a ser un tribunal constitucional, o es el tribunal constitucional, pero también el Tribunal Electoral es tribunal constitucional en México únicamente, ahí lo que tengo que decir es, en la materia electoral. En la materia electoral, el tribunal es tribunal constitucional en México. ¿Por qué? Porque puede no aplicar leyes para el caso concreto. Aunque un tribunal constitucional lo que haría es expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Pero el Tribunal Electoral en la práctica lo ha hecho, ha expulsado normas del ordenamiento. A lo que voy es que en México el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia. Y un tribunal constitucional no es cualquier órgano. La función de un tribunal constitucional es una función distinta en el ejercicio de la jurisdicción. Por eso cuando se preguntaban, ¿no? ¿Cómo es posible que el Tribunal Electoral se pase o sea, se extralimite? Y en el caso de las acciones afirmativas, él mismo incluso introduzca acciones afirmativas que el legislador no ha hecho, pues lo hace porque es un tribunal constitucional. Lo hace porque su misión es hacer efectiva la Constitución. Esa es la misión de un tribunal constitucional. Y lo hace porque ante la inactividad del legislador, entonces el tribunal va a tener dos opciones. O se queda de manos cruzadas y no hace nada y dice, pues si no lo ha hecho el legislador, ¿yo quién soy? ¿Y yo qué? O se involucra y entra como tribunal constitucional. Claro, no lo hace de oficio, tiene que llegarle una demanda, y entra como tribunal constitucional a hacer efectiva la Constitución. Es ahí donde no entendemos la labor del Tribunal Electoral, porque no es un tribunal, ya les decía al inicio,
Su misión no es únicamente trazar el rumbo de las elecciones, que lo es, pero no es lo único. Su misión es ser un tribunal constitucional y en este sentido, su misión es hacer efectiva la Constitución. Y la Constitución es, en la parte fundamental, derechos. Y hoy día los derechos políticos son derechos humanos. Ya no existe esa pregunta que se hacía Vallarta de, ¿son derechos humanos cuando son de titularidad restringida? Sí, son derechos humanos de titularidad restringida. Que cada vez más, espero, que se vayan haciendo de titularidad amplia. Entonces, hay que entender esa función del Tribunal Electoral para entender lo que hace el Tribunal Electoral y para poder responder, ¿no?, ante esos cuestionamientos cuando dicen, ay, el tribunal, qué horror, ese tribunal se extralimita y resuelve cuestiones que no tendría que resolver. Es que es el Tribunal Constitucional en la materia. Entonces, yo les voy a comentar, y esa sentencia la conocen, yo sé que la conocen mejor que yo incluso, es el del voto en prisión en México, pero es una sentencia que nos ayuda a reflexionar muchísimo sobre esa labor que lleva a cabo este órgano en materia de justicia inclusiva. Ya les decía yo que es uno de los casos más difíciles que ha tenido que resolver en materia de justicia inclusiva o de protección de derechos, ¿no? En este caso lo resuelve Sala Superior, llega a Sala Superior, es un caso complicado. ¿Cuáles fueron los hechos que dieron origen a este asunto, ¿no? Este asunto llega a Sala Superior el 1 de junio de 2018. Llegan dos demandantes, son dos JDCs por separado, ¿no? Se acumulan. Y le dicen al Tribunal Electoral, a ver, nosotros fuimos privados de libertad por la Procuraduría de Chiapas en el año 2002. No se nos ha dictado sentencia. 1 de junio de 2018. Tenemos 16 años en prisión preventiva, por eso que están todavía, ¿no? Ya los ministros y ministras lo dejaron por la paz, ¿no? Lo de la prisión preventiva oficiosa, pero vendrá la sentencia de la Corte Interamericana. En este caso no era prisión preventiva oficiosa, pero sí es un asunto que nos dice, dos personas tienen 16 años en prisión preventiva. Nos pone de frente con otra cuestión que está pasando no solo en México, sino que en muchos países, y es abusar de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida que debe ser la última medida a tomar, como medida para sujetar a una persona a un proceso, pero nosotros lo estamos haciendo como si fuese la regla general, ¿no? Y es una medida que conlleva una violación de derechos atroz. Apenas le abren un proceso a una persona, va a prisión. Es increíble, ahí la presunción de inocencia desaparece por completo. Entonces, tenemos 16 años en prisión preventiva y como eres un tribunal electoral, te venimos a alegar como agravio principal, entre otros agravios que ellos esgrimen en su sentencia, en sus demandas, el hecho de que desde que ingresamos al centro penitenciario, 1, nos quitaron nuestra credencial para votar con fotografía, y 2, el INE dice, ha sido omiso porque no nos ha llevado el voto a la prisión, no ha tomado medidas para que nosotros podamos votar en prisión, siendo que nosotros somos inocentes, porque no hay una sentencia que acredite que hemos cometido el delito por el que se nos acusa, ¿no? Que se nos acusa haber cometido. Y ellos alegaban, entre otras cuestiones, lo evidente, ¿no? Que decían, desde que entramos a prisión, pues hemos sido sujetos de tortura, de precariedad, vivimos en prisión 16 años, no se nos informó de los motivos por los que se nos detenían en nuestra lengua original, no se nos ha permitido ver a nuestras familias, o sea, una barbaridad, la verdad. Esos dos casos eran una completa barbaridad. Aquí el tribunal no podía entrar a estudiar, ¿no?
si se había violado la presunción de inocencia porque esas personas tenían 16 años en prisión preventiva. Es que en cualquier país con un habeas corpus esas personas tenían que haber salido de la prisión. Es increíble, ¿no? O sea, es una barbaridad, es una atrocidad. Tampoco podían entrar a analizar los magistrados y magistradas la precariedad, las torturas que ellos han vivido, que no han podido ver a sus familiares. ¿Por qué? Porque no es una materia electoral. El tribunal entonces se queda con el agravio electoral que ellos le dan y es, durante este tiempo no hemos podido votar porque el INE ha sido omiso. Este caso no se podía estudiar de cualquier manera, o sea, con una forma tradicional. ¿Por qué? Porque eran, primero, dos personas que se autoadscriben como indígenas tzotziles. Y por tanto, dos personas indígenas que además viven de manera potenciada la discriminación que sufren, ¿no? Aquí se habla de discriminación múltiple. Son indígenas, están en situación de pobreza, de precariedad y además están privados de libertad. Desde luego, este asunto no se podía entrar a resolver con unos lentes tradicionales. Aquí se tenían que utilizar lentes distintos y argumentos distintos y una forma distinta, una metodología distinta, ¿no? El problema planteado no era un problema cualquiera. El problema planteado era un caso completamente difícil. ¿Por qué? Porque ellos decían, el INE ha sido omiso, no nos ha permitido votar. Lo que dice el tribunal es, y ellos tienen derecho al voto. Eso es lo primero que Sala Superior se tiene que resolver, ¿no? Ellos dicen, el INE ha sido omiso porque nosotros tenemos derecho al voto, dado que somos inocentes hasta que prueben lo contrario, ¿no? Un principio elemental. Sala Superior se pregunta, ¿son titulares del derecho al voto? Y si son titulares, entonces se les ha violado el derecho al voto porque no se les ha permitido votar en esos 16 años. Claro, cuando yo les digo que el tribunal a través de todas sus salas puede realizar un control de constitucionalidad, que sabemos que va de la mano con control de convencionalidad, ¿no? Cada vez que decimos control de constitucionalidad, este va de la mano con el de convencionalidad. Cuando yo les digo que el tribunal puede realizar un control de constitucionalidad, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué podría controlar o qué normas podría controlar el tribunal? Porque vimos el artículo 99, dice, pueden aplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Y para inaplicar, tiene que controlar. Tiene que llevar un examen, un test de proporcionalidad, un test de racionalidad, una interpretación conforme. Tiene que hacer un control, dice, de leyes electorales. ¿Qué se nos ocurre que puede controlar el tribunal en cuanto a normas? No estoy hablando de actos y resoluciones electorales, sino de normas, que es lo que realiza el Tribunal Constitucional, control de normas, ¿no? ¿Qué normas podría controlar el tribunal? Electorales. Leyes, ¿no? Una ley parlamentaria, una ley estatal, ¿no? Podría controlar el tribunal si lo que se establece en una ley, eso no contraría a la Constitución, ¿no? O a un tratado, control de convencionalidad. ¿Qué otras normas creen que podría controlar el tribunal? Los lineamientos de una autoridad administrativa electoral, ¿no? No. Normas de la autoridad administrativa, normas. Pero aquí, la que establecía la restricción del derecho de estos dos demandantes no era una ley, era la Constitución, ¿no? Es la Constitución la que aún a día de hoy, en el artículo 38, establece esto. Los derechos de ciudadanía se suspenden.
le hace los derechos políticos, porque yo les digo que seguimos manteniendo esa tradición de la revolución, post-revolución francesa, de que los derechos, ese binomio, ¿no? Derechos políticos, ciudadanía. ¿Quién tiene derechos políticos? La ciudadanía. Que yo les digo, deconstruyamos también ese binomio, porque solo la ciudadanía tiene derechos políticos. Pensemos, bueno, yo 20 años viviendo en un país, trabajando, cotizando, pagando impuestos, viviendo en ese país, no teniendo un integrado totalmente. Pero no es ciudadano de México. ¿Cómo va a opinar? Que cumpla, que pague, pero aquí no puedo opinar. Estamos de verdad en un mundo globalizado, donde ahora las fronteras deberían de difuminarse. Seguimos con 1789, Revolución Francesa, ciudadanía, el binomio ciudadanía, derechos políticos. ¿Dónde estamos? Pero aquí, bueno, es la Constitución la que dice, los derechos políticos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la vinculación al proceso. O sea, los derechos de ciudadanía, tengo la cámara encendida, sí, luego. Los derechos de ciudadanía se suspenden por eso. Es la Constitución la que establece esta restricción. ¿Ven el problema que le llega al tribunal? No es una ley la que establece, ¿no?, que los derechos de ciudadanía se suspenden por esto. Es la Constitución. Y claro, aquí lo que tienen que analizar es si la suspensión de los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Votar, ser votado, formar partidos, afiliarse a un partido que ya existe, participar en consultas populares, la revocación de mandato, participar en revocación de mandato. Esos son los derechos políticos. Lo que tiene que analizar es si esta suspensión de los derechos político-electorales entra o no entra en conflicto con el artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución, no lo tengo aquí, pero lo que establece es que los ciudadanos tienen derecho, inciso 1, a votar, inciso 2, a ser votados, y luego sigue con la tercera, a ser afiliados a partidos políticos. Entonces, es ahí el punto de sala superior, el preguntarse, esa restricción, esta es una restricción constitucional. Esta restricción de la Constitución está en contra de la misma Constitución. Viola el artículo 35 de la Constitución cuando reconoce el derecho a votar, o pensemos, el derecho a ser votado, ¿no? Es un problema grande porque es la propia norma suprema del país la que reconoce esta restricción de los derechos. ¿Qué pudo haber hecho Sala Superior? Siempre les digo, ¿no? Sala Superior tenía varios caminos aquí en este sentido, o podía pensar que tenía varios caminos. Y uno de los caminos que podía haber hecho Sala Superior es confrontar el artículo 38 de la Constitución con un tratado internacional, ejerciendo control de convencionalidad, ¿no? No de cualquier norma, sino de la Constitución. Esa es otra pregunta. ¿Puede un tribunal en México, como el Tribunal Electoral, realizar un control de convencionalidad de la Constitución? Y si ustedes escucharon a las ministras y los ministros en las sesiones estas que dedicaron a la prisión preventiva oficiosa, se habló sobre esto. ¿Se puede realizar un control de convencionalidad de la Constitución? ¿Es posible? ¿O la Constitución como norma suprema es intocable dentro de un país? Yo creo que no se caería el mundo si se hace un control de convencionalidad de la Constitución. La Corte Interamericana no se ha atrevido a decir que una Constitución es inconvencional, así con palabras directas, y decirle, ¿no? A ver, Estado tal,
que tu poder de reforma de la Constitución la adapte a la Convención porque es inconvencional. No lo ha dicho así, pero sí ha habido un pronunciamiento cercano a ello en la sentencia de la última tentación contra el Estado de Chile, ¿no? Que era la violación de la libertad de expresión, porque era una película en la cual pues se presentaba una imagen de Cristo que determinados grupos decían, oh, no, es que, wow, ¿cómo es posible? Viola nuestros derechos y no sé qué. Y la Constitución permitía esa censura, y es una forma de libertad de expresión. La Corte Interamericana dice, ese artículo de la Constitución que permite la censura viola la libertad de expresión, pero no se atreve a decir es inconvencional, aunque en términos racionales estaba diciendo viola la libertad de expresión reconocida en la Convención. Y en el caso, ¿no?, de Petro Urrego, que ahora mismo es el presidente de Colombia, al cual habían inhabilitado, y lo había inhabilitado la Contraloría de Colombia, en el caso de Petro Urrego, quien había sido inhabilitado como era alcalde de Colombia, si no me equivoco, y había sido inhabilitado por un periodo, creo que de 10 años, por la Contraloría de ese país, la Corte Interamericana, algo que la Constitución permitía, la Constitución de Colombia, la Corte Interamericana lo echa abajo y dice, los derechos políticos pueden ser restringidos, y este es el artículo que pudo haber ocupado Sala Superior para emitir un pronunciamiento en este caso, que es el artículo 23 de la Convención, en donde nos dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos. Reglamentar es restringir, limitar, ¿no? Exclusivamente, ese término exclusivamente ya nos dice, lo que viene a continuación es una lista cerrada, una lista taxativa, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, y por condena por juez competente en proceso penal. Se pueden limitar derechos exclusivamente, dice la Convención, por una condena emitida por un juez competente en proceso penal. En el caso de Petro Urrego se le habían limitado derechos por la Contraloría, y dice aquí, este artículo no permite que los derechos políticos se limiten por una autoridad administrativa, dice por juez competente en proceso penal y por condena. Ese mismo artículo se pudo haber utilizado en el caso de esos dos indígenas tzotzilés. ¿Por qué? Porque no había una condena. Y el artículo 23 de la Convención no dice que se puedan restringir derechos por estar sujeto a un proceso, sino que dice únicamente cuando hay una condena por juez competente en materia penal. ¿Creen ustedes que Sala Superior pudo haber establecido que el artículo 38 de la Constitución, que es el que establece, ¿no? Si nosotros leemos este artículo 38, si nos vamos directamente a la Constitución, miren, nosotros somos jueces, nos viene este asunto. Nos dicen estos dos demandantes, el INE es omiso y por tanto ha violado nuestro derecho a votar del artículo 35, porque durante estos 16 años en prisión preventiva no nos llevó el voto a prisión. Entonces, ustedes como tribunal van a decir, a ver, y no se los llevó, es una omisión. Para que exista una omisión, debe existir una obligación por parte del INE. Estaba obligado el INE a llevarles el voto, tienen derecho al voto. Si ustedes son órganos judiciales, se van a la Constitución y dicen, la Constitución dice que a partir de vinculación a procesos se te suspenden los derechos al voto, porque se te suspende la ciudadanía. Un órgano formalista tiene la respuesta ahí, ¿no? ¿Por qué se va a seguir quebrando la cabeza si está la Constitución, que es la norma suprema que dice que se suspenden los derechos? Yo soy un órgano judicial o una autoridad formalista y me lavo las manos como Poncio Pilato. Algo parecido a alguna universidad que dice, plagio una tesis, pero no dice nada. ¿Yo qué voy a hacer? Las manos y se acabó. Entonces le está diciendo al resto de alumnos, plagien sus tesis, porque aquí vayan y copien todas las tesis que quieran, me las presentan, y si nadie se da cuenta, pues no pasa nada.
Dice que somos formalistas, aquí no hacemos una interpretación distinta. La norma dice eso. El tribunal, esa es su salida fácil. El tribunal, su salida fácil es esta. Artículo 38, fracción segunda, se acabó. Pero es que el tribunal es un tribunal constitucional y los tribunales constitucionales se caracterizan por no ser formalistas, o por lo menos así, no deberían ser formalistas, porque incluso van a controlar al legislador. Y aquí dice Sala Superior, oye, no, yo leo esto, pero en la demanda me están diciendo que la presunción de inocencia, que es un principio, les permite votar porque no tienen condena en su contra. Pero yo me encuentro con el artículo 38, fracción segunda, que dice, desde que están sujetas a proceso, aunque no exista condena, ¿qué hago? Dice Sala Superior, bueno, el ponente en este caso se preguntó, me voy a buscar un tratado, encuentro el artículo 23 de la Convención, y el artículo 23 de la Convención, a diferencia de lo que dice la Constitución, establece que los derechos políticos o la ciudadanía solo puede ser restringida exclusivamente por estas razones. Y en estas razones no dice por estar sujeto a un proceso. ¿Puedo aplicar la Convención y no aplicar la Constitución? Incluso no diciendo que la Constitución es inconvencional. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el tribunal pudo haber dicho, ok, me voy con el artículo 23 y con eso resuelvo? Y su sentencia hubiese dicho, conforme al artículo 23 y los precedentes del caso, han habido 2 casos contra Venezuela, del caso de Petrurrego contra Colombia. Yo establezco que la Convención Americana, que es norma para México, establece que exclusivamente se puede limitar o restringir la ciudadanía por condena por juez competente en proceso penal. Aquí no ha habido condena y por tanto no se le podían restringir los derechos. ¿Creen que se podía haber hecho eso? A ver, dígame sí o no. ¿Se acuerdan de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011? ¿Qué dice la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, entre otras cosas, aplicable para este caso? ¿Se acuerdan que dicen los ministros de la Suprema Corte que cuando hay una restricción de derechos expresa en la Constitución, esa restricción prevalece frente a cualquier tratado que pueda otorgar una protección más amplia? Eso es lo que bloqueó el tribunal. Por eso no pudo hacer esa decisión. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la Convención Americana, que es este que les proyecto, da una protección más amplia que la Constitución, ¿sí o no? Dice, los derechos políticos solo se suspenden si hay condena por juez competente en proceso penal. Y su Constitución dice, y se suspende desde que se vincula a proceso. La protección de la Convención es más amplia. Pero el tribunal no podía hacer ese ejercicio porque la contradicción de tesis se lo prohíbe. Es más, piensen ustedes en el titular de la prensa diciendo, el Tribunal Electoral declaró inconvencional la Constitución. Bueno, hubiese sido un bum, 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 ¿no? Por eso no lo hizo el tribunal. Pero yo cuando esta sentencia me acuerdo que estaba llegando, bueno, ni tan llegando, tenía ya unos meses de estar aquí, porque esta sentencia sale en febrero de 2019. La demanda entra el 1 de junio de 2018. Los 2 demandantes le dicen, queremos votar el 1 de julio dentro de un mes. Es un litigio estratégico a todas luces. Esas 2 personas que tienen 16 años en prisión preventiva, que están en situación de precariedad, yo creo que lo que menos les interesaba era votar, aunque es un derecho.
y tiene una fuerza el voto que nosotros hemos perdido de vista, ¿no? La sentencia no sale antes del 1 de julio porque era un caso difícil. La sentencia sale en febrero de 2019 y salió 4-3. Por los pelos no sale. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, en ese inter, pues se me comentó, ¿no? Esa sentencia que venía trabajando el tribunal. Y yo decía, wow, declarar inconvencional la Constitución va a ser así. No creo que sea, ay, qué pecado capital, no, es una posibilidad que existe si estamos imbuidos en ese nuevo paradigma, ¿no? De los derechos humanos. Pero bueno, creo que ningún Estado lo ha hecho hasta el día de hoy también, hay que decirlo, ¿eh? Y en esas sentencias de la Corte Interamericana, como el caso de Petrurrego o de la última tentación contra Cristo versus Chile, no lo dice la Corte Interamericana con palabras expresas, la Constitución de Chile o de Colombia es contraria a la Convención, aunque es lo que deja entrever. Entonces aquí el tribunal, como no pudo hacer este control de convencionalidad, hace un control de constitucionalidad. Lo que dice es, yo voy a estudiar el artículo 38 que establece esta restricción que según la contradicción de tesis 293/2011 debe primar frente a cualquier protección mayor que esté en un tratado. Lo voy a analizar conforme a un principio y eso es cuando hablamos de justicia principialista. Hay un principio en la Constitución en el artículo 20 que es la presunción de inocencia. Ese principio está desde el año 2008 en la Constitución, además que está en una serie de tratados internacionales. Entonces yo voy, dice, a hacer una interpretación conforme del artículo 38 de la Constitución con el artículo 20, apartado B, fracción primera, que es el que establece la presunción de inocencia, para entender que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar porque se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia. No fue un caso fácil, fue un caso sumamente difícil de resolver. Salió 4-3 precisamente porque no todos los magistrados y magistradas estaban de acuerdo con pasar por alto esa restricción formal que está en la Constitución. Si ustedes leen esta sentencia, incluso les da un repaso, ¿no? Dentro de todas las debilidades de argumentación que tienen por razón de orden, yo creo que ahí debería de haber en el tribunal quizá un control de estilo de las sentencias una vez que salen. ¿Por qué? Porque como se meten, o sea, los magistradas meten partes luego para... y van en el mismo sentido de la sentencia, pero dicen, bueno, falta este párrafo y falta el otro. Muchas veces como que se pierde el orden de la sentencia. Creo que esta es una sentencia que en ese sentido adolece de esto, de una falta de orden. Pero al final, si nosotros nos vamos a los efectos de la sentencia lo que nos dice es, haciendo ese repaso, no solamente del derecho comparado, sino de asuntos que ya habían sido resueltos previamente en México, lo que nos dice es, el INE implementará de manera progresiva una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de las personas en prisión preventiva, ¿no? Son personas que están sujetas a un proceso, pero que están en prisión preventiva. Porque si la persona está sujeta a un proceso, pero está en libertad, no tenía un problema de votar. Eso ya se había dicho antes. Si está sujeto a un proceso, pero en libertad, puede votar. Si está en prisión, no, porque tiene una imposibilidad material de votar. No hemos llevado el voto a prisión. Entonces, esto lo que nos dice, en primer lugar, es que en esta sentencia Sala Superior reconoce, y así lo dice, reconoce el voto en prisión preventiva. No es que lo establece, el término es importantísimo. No es que crea el derecho al voto en prisión preventiva, no, ese derecho ya existía. El tribunal lo reconoce el voto y le dice, y garantiza un derecho que ya existe. Tienes que implementar el voto, tienes que llevar un programa piloto. Ese programa piloto se llevó a cabo en las elecciones intermedias, ¿no? Ahora en 2020-2021. Tú verás cuál es la vía para llevar el voto a la prisión. Le propone que sea el voto por correspondencia. Sabemos que ese es el mecanismo que va a utilizar el INE, que utilizó en el programa piloto. Los actores solicitaban votar en las elecciones del 1 de julio, pero ya se había llevado a cabo la elección. Y entonces le dice, ok, van a empezar a votar a partir de 2024.
Eso fue también un burumbum en la sentencia. Si ustedes leen los votos particulares, que si no me equivoco fueron del magistrado Reyes y del magistrado Felipe Fuentes Barrera, dicen, es que aquí ya no había caso para resolver, porque ya la elección se consumó, el acto se consumó. Ah, pero dijo la mayoría de los magistrados, no, sí hay un caso por resolver porque sigue restringido el voto en prisión preventiva. Y en esa sentencia se da vista al legislador federal y estatal y le dice, oye, Congreso de la Unión, legislaturas estatales, les informamos que ya reconocimos el voto en prisión. Imagínense, o sea, es increíble, ya reconocimos el voto en prisión, a pesar de que hay un artículo 38 en la Constitución que dice que se suspende el voto a partir de vinculación a proceso. Nosotros ya lo reconocimos. Reforma la Constitución, cámbiala. Eso sí, reforma las legislaciones estatales, reconoce ese voto. ¿Saben cuántos estados han reconocido el voto en prisión desde esta sentencia hasta hoy? Hidalgo. El resto, no sé yo si ustedes tienen conocimiento de si lo recuerdan. Creo que en Chihuahua se estaba también discutiendo sobre esto. Tuve la oportunidad de estar en septiembre y me comentaban que tenían esa discusión. ¿Ustedes saben si el Congreso de la Unión ha reformado la Constitución mexicana en el artículo 38 para quitar esa parte que dice que a partir de vinculación de procesos se suspenden los derechos políticos de la ciudadanía? Pero esa parte ya no tiene vigor. O sea, a partir de esta sentencia eso no tiene ningún efecto, no vigor, no tiene efecto. Porque a partir de esta sentencia lo que nos dice Sala Superior, las personas que están vinculadas a proceso y en prisión van a votar a partir de las elecciones federales de 2024. Quiere decir que esa parte de la Constitución queda sin efecto a partir de esta sentencia. ¿Puede el Tribunal Constitucional hacer eso? ¿Lo puede hacer? Alguien se pregunta sobre, ¿y podía el tribunal hacer eso? Otra cosa, es aquí donde ven los efectos de la sentencia. ¿Dijo acaso el tribunal, estos dos demandantes son los únicos que van a poder votar a partir de las elecciones federales de 2024? Es el efecto interpartes, es el efecto que tendrían en amparo, el mismo que dice la Constitución que deben tener las sentencias del Tribunal Electoral en materia de control. Aquí es un control de constitucionalidad y su interpretación conforme de la Constitución con la Constitución. ¿Dice acaso que solamente los dos demandantes, como pasa en amparo? ¿O dice, INE implementa una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de las personas no sentenciadas, de todas las personas que estén en prisión preventiva sin sentencia? ¿Se dan cuenta lo que les decía yo, cómo en justicia inclusiva esa regla del efecto para el caso concreto no se aplica? ¿Cómo en sus efectos la sentencia del tribunal los extiende a todos los casos? Esa es parte de la justicia electoral inclusiva. Esa sentencia se refiere únicamente al voto activo en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los dos demandantes le decían, queremos votar. Pero los mismos argumentos valen para el voto pasivo. Si alguien quiere ser candidato y está en prisión preventiva o candidata, ¿puede hacerlo? Vaya al tribunal y se lo pide. Y el tribunal difícilmente va a poder dar una decisión distinta, porque tiene que mantener este precedente. Porque es un precedente progresista en derecho. Lo contrario sería una regresión de derechos. Y porque el principio de igualdad también se extiende a los efectos de las sentencias judiciales. Hay una igualdad en las decisiones de los tribunales que deben garantizar. Lo contrario sería regresión y sería discriminación. Entonces, yo les dejo este primer caso para que vean, ¿no?, cómo la justicia electoral inclusiva no se da en casos fáciles, son casos muy complicados. México llega bastante tarde al voto en prisión preventiva.
No es el único país que lo reconoce, ni mucho menos. No obstante, esta sentencia fue reconocida a nivel internacional. En 2020 obtuvo un premio internacional a la sentencia inclusiva del año. Hay países que reconocen el voto en prisión preventiva desde hace mucho tiempo. Es más, hay países de la región incluso que reconocen el voto de las personas sentenciadas. Es algo que nos tenemos que cuestionar también. ¿Por qué una persona sentenciada no es ciudadana? ¿Cuál es la racionalidad de que una persona que cometió un delito de secuestro, de asesinato, no pueda votar? Ah, pues es un delincuente. ¿Cómo va a votar un delincuente? Muerte civil. Muerte civil viene según leía, desde el siglo III en Inglaterra. Bueno, yo creo que es más común del siglo XVIII, 1700 y algo. La muerte civil, rompiste el contrato social, muerte civil. Cuando la prisión tenía una finalidad únicamente retributiva, ¿no? De castigo. Ah, pero hoy día nos llenamos la boca con el nuevo paradigma de los derechos humanos. Y las prisiones, según nuestra Constitución, también tienen una finalidad de reinserción social. Si ustedes van y buscan en la Constitución, creo que es el artículo 18, incluso la Convención Americana lo dice en el artículo 5, no dice que la prisión tiene una función de castigo, aunque es la función que tiene, ¿no? Pero lo que dice la norma es que la Constitución tiene una función de reinserción social. ¿Y cómo piensan reinsertar a alguien que lo ponen en prisión? En las peores condiciones que podemos pensar, de infrahumanidad, y luego que le dicen, no, tú no eres ciudadano, ¿tú qué vas a votar si no eres ciudadano? Ah, no, pero sal de la prisión reinsertado, ¿eh? Sal de la prisión reinsertado. El negar el voto a las personas que están sentenciadas, que eso está también en el artículo 38, fracción primera de la Constitución, entra en conflicto con el principio de reinserción del artículo 18. Ese caso también podría llegar al Tribunal Electoral. Y sería un caso de justicia inclusiva. Y no sería el único país en el mundo que reconozca el voto en prisión. Costa Rica lo hace desde 1998 y lleva el voto a la prisión a través de las mesas de casilla. Aquí se va a hacer voto por correspondencia. En Costa Rica se hace llevando la casilla a la prisión y no se ha caído el mundo. Es más, es una de las 2 democracias más consolidadas de América Latina. Entonces, yo les invito a reflexionar. Hay cuestiones que se escapan. Esto fue un litigio estratégico. Quiere decir que alguien vio más allá y dijo, oye, llevemos esto al Tribunal Electoral. Se nos escapan las cosas porque lo vemos como normal. No nos cuestionamos nada. Creemos que así se han hecho las cosas y así tienen que ser. O quizá en su momento tuvieron una racionalidad, ¿no? El quitarle la ciudadanía a una persona en prisión tenía la finalidad de castigo, porque la prisión era vista como un castigo. Hoy día, la prisión ya no tiene que ser vista como el derecho penal del enemigo, aunque sigue siendo. ¿Por qué? Porque ya no nos cuestionamos. Lo tenemos en la norma, pero no lo aplicamos. Yo les invito a eso, cuestionen, busquen el argumento, cuál es la racionalidad incluso de las normas, incluso de la Constitución. Hay que buscar la racionalidad de las normas. Y bueno, mañana seguiríamos viendo, quiero ver mañana lo de género, quizás sería importante que lo discutamos, ¿no? Son cuestiones interesantes. Las personas con discapacidad, eso es un tema, ya les digo, en México quizás no es un problema el voto de las personas con discapacidad intelectual, en otros países sí es un problema, pero bueno, ha sido un problema, pues cómo le llevamos el derecho al voto efectivo realmente a una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad visual. O sea, las acciones afirmativas para que una persona con discapacidad accediera al Congreso no existían. Entonces, son cosas que han estado ahí, pero que no nos discutimos, desgraciadamente. Ya ven, establece, creo, las personas respecto a los derechos humanos.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción. Claro, es la finalidad, ¿no? Preguntémonos si realmente la gente puede salir reinsertada de las condiciones tan precarias que se viven dentro de la prisión. Y ojo, eso es lo que se decía también en las discusiones de la prisión preventiva oficiosa. Es que en México no hay una cárcel para las personas en prisión preventiva separada de la cárcel de las personas sentenciadas. Es que ni siquiera debería haber eso, o sea, deberían de tener condiciones humanas, tanto las personas sentenciadas cuanto las personas en prisión preventiva. Pero el punto es, una persona que ni siquiera ha sido condenada ya va a las mismas condiciones, que no deberían ser esas condiciones. Y en cuanto a lo electoral, preguntarnos por qué no pueden votar las personas sentenciadas. Quizá ser votadas una persona sentenciada sea muy complicado, porque ¿cómo va a ejercer el cargo para el cual pueda ser electa? Pero vota. ¿Por qué no es ciudadana? ¿Por qué no puede tomar parte de las decisiones trascendentales? Ojo, una cuestión también. Si nosotros llevamos el voto a prisión, los partidos políticos van a empezar a ver a la prisión, porque ahí van a tener potenciales votantes y probablemente van a llevar políticas a las prisiones, políticas públicas. Hoy día nadie quiere ver a la prisión. Son cuestiones que yo les invito para reflexionar y bueno, nos seguimos viendo mañana a la misma hora. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.